podemos ser lo que tanta gente quiere, cumplir las expectativas y el legado de todas las personas que vinieron antes que nosotros, ser la persona que debe ser quien dirige a las nuevas generaciones o todavía confiar en que nosotros mismos somos capaces de hacerlo, pues ese es el dilema que siguió a Hippo Abadejo en toda su trilogía, un personaje que es tan imperfecto, débil, ingenuo y una decepción para su pueblo, y por eso es que nadie puede ver la gloria y poder que tiene, con un corazón que arde tanto como el fuego de un dragón, y eso es lo que lo vuelve en alguien irrepetible. Este es mi personaje favorito en la animación, porque siempre he sentido que esa es una historia en la que puedo identificarme más que nunca con un personaje animado. La búsqueda de Hippo va más allá de ser el mejor guerrero, de ser el líder de una aldea. Él no busca nada de eso, sino que en realidad está buscando la aceptación de su comunidad, de su destino y de sí mismo. Eso engloba a Hippo Abadejo, y eso lo veremos a continuación. Debemos ponernos en contexto de la realidad de Hippo Abadejo. Él no es para nada alguien como en su tribu. Aquí la fuerza bruta lo es todo. Si logras eliminar dragones, eres respetado. No hay más que eso. Es tan simple como se escucha. Son bárbaros, guerreros, que están en un conflicto constante con los dragones y que su jefe, estoico, representa todo lo que ellos aspiran un día a ser. Hasta los niños son entrenados para volverse en la nueva generación de cazadores. Todos parecen encajar con este estilo de vida salvaje. Todos excepto uno. Hippo Horrendo Abadejo III. Nunca logró ser lo que todo el mundo estaba esperando. Un guerrero asombroso que podría acabar con tantos dragones o hasta más que el líder. Pero no, ni siquiera puede agarrar un hacha sin estar tambaleando. Tampoco tiene el ingenio para calcular un ataque efectivo contra un dragón. O tampoco el valor para dañar una bestia tan despiadada como el Furia Nocturna. Por eso todos lo ven mal, creyendo que jamás será un guerrero y hasta su propia existencia parece ser una carga o burla para Berk. Y lo peor de todo, no es eso. Su padre es Estoico el Vasto, el líder imparable, la destrucción de dragones encarnada en un solo hombre. Y es por eso que las cosas se ponen aún más complicadas para Hippo, porque tiene que llenar los enormes pasos de su padre, y no puede. De hecho, por eso mismo su padre se siente en parte avergonzado por lo que es. Jamás ha dicho que está orgulloso de Hippo y nada de eso, y de hecho lo ha usado como lo malo del pueblo. Hay un chiste que me encanta porque también tiene un doble sentido. Intentando convencer a la gente de Berk para buscar el nido de los dragones, los amenaza con que, si se quedan, deberán cuidar a Hippo. E inmediatamente todos aceptan. Esto nos dice el poco aprecio que tiene el pueblo por el chico, tan así que prefieren perder la vida antes que convivir con él. Y eso es algo que el propio Hippo está consciente, porque todo el pueblo le ha dicho todos sus defectos, y ahora él mismo se los dice, pensando en cómo no es el hijo que Estoico estaba esperando. La percepción de sí mismo se ha manipulado a una de autodesprecio, y que su único deseo es encajar, lo cual es más complicado de lo que cree, porque para ser como todos quieren, tiene que dejar de ser él mismo. Aquí es donde entra el llamado a la aventura. De milagro, uno de sus aparatos para atrapar dragones dio con un objetivo, la Furia Nocturna, que por relatos por la gente de Berk es la más peligrosa de todos los tipos de dragones que existe. Nadie ha visto uno jamás, y no solamente es en extremo peligroso, sino que las posibilidades de escapar de una son prácticamente imposibles, pero parece que alguien lo consiguió derribar. En esta parte también podemos ver cómo nadie cree que Hippo va a conseguir algo. Antes de disparar, todos le decían que lo va a arruinar todo. ¿Qué hace él aquí? Nadie cree en Hippo, y menos cuando dice que le dio a un Furia Nocturna. Con cualquier persona lo hubieran creído. Estoico, por supuesto. Astrid, la niña prodigio, sería un enorme logro. Patán y Patapés, lo dudas, pero ves un potencial ahí para darle el beneficio de la duda. Pero en Hippo, nada. Necesitaba hablar un poco de las circunstancias de Hippo, porque su propia vida, contexto, lo que dicen de él y lo que él mismo se ha dicho por tantos años son clave para comprender por qué este personaje tiene un desafío tan grande, que no viene con fuerza bruta, sino con su mente. Y ahí va en búsqueda de la aventura, o en este caso, de su destino, encontrando la Furia Nocturna en un estado débil y que sin problemas Hippo podría derrotarlo. Si se llena de coraje para acabar con su vida, de seguro eso le traería muchos beneficios. Así como dice, tal vez reconocimiento y hasta una novia. Toda su vida iba a cambiar e iba a obtener el reconocimiento y la aceptación de su padre que tanto estaba deseando. Pero no lo hace, porque no está dentro de él. De hecho, hace todo lo contrario. Lo libera y este escapa. Hizo algo nunca antes visto. Fue todo lo contrario a un cazador de dragones.
y eso ni siquiera él lo puede comprender. Su padre, pensando que lo que requiere es guiarlo en el campo de un cazador de dragones, lo inscribe con los demás niños para ver si con suerte cambia todo lo que es, porque eso es lo que se necesita para ser alguien en la aldea. A pesar de que no es lo que él quiere, por supuesto que no lo consigue, porque no es como los demás. Además, las demás personas en el pueblo no dudan en ningún momento en acabar con los dragones, ya que ellos no dudarían en ningún momento en hacerlo. Pero, entonces, ¿por qué no lo hizo el Furia Nocturna? Eso es lo que Hippo debe descubrir ahora, por lo que va a donde encontró al Furia Nocturna y no comprende por qué no se ha ido. Parece que no puede volar. Aun cuando el libro de dragones dice sobre lo peligroso que es este, lo único que vio fue un dragón intentando salir de su agujero y conseguir unos peces. Hasta cuando vio a Hippo, no le lanzó nada de fuego. Sus conflictos sobre la idea de los dragones aumentan con ello, pero igual el rechazo que tiene el pueblo por los dragones es más fuerte de lo que espera. Astrid le dice que esa es la tradición, lo que importa es acabar con los dragones, porque es su guerra, y esto no es un juego. Pero ahí es donde Hippo descubre que en realidad no son las bestias que todos conocen. El Furia Nocturna acepta la comida que le ofreció, siempre y cuando no estuviera en peligro, y hasta le ofreció parte del pescado. Esto no es nada de lo que se había visto antes. Procede a comprender su comportamiento, que quiere descansar, jugar y comer, hasta imitando las costumbres de los humanos como el dibujar. No es tan malo como parece, solamente no quiere que toquen sus creaciones o lo amenacen. Todo llega a un punto al que Hippo se acerca tanto que lo toca. Como el dragón más peligroso de todos puede convivir con el guerrero más débil de los humanos. Fácil, en paz. Nadie ha vivido para contar esto, porque nadie se había acercado como él lo había hecho. Todos buscaban destruirlo, pero Hippo quería comprenderlo y ver por sus necesidades, lo que lo convirtió en el primero en ver a un Furia Nocturna y vivir para contarlo. Aunque ya no es un Furia Nocturna, ahora es Chimuelo. Es un caso único en la aldea, y eso es lo que va a cambiar todo muy pronto. Pero descubre lo más importante. Chimuelo no puede volar porque el disparo le rompió parte de la cola, y justamente eso lo pone en una situación tan vulnerable como la de Hippo. Ambos se han vuelto en los más débiles, pero van a unir sus fuerzas para mejorar sus situaciones. Hippo, a pesar de no haber adquirido el conocimiento al cazar dragones, sí lo hizo para crear aparatos o armas para la batalla, por lo que también tiene un conocimiento e ingenio poco común, y así crea una nueva cola para Chimuelo. Funciona, y en ese proceso, Hippo aprende muchas cosas sobre el comportamiento de los dragones, o qué es lo que no les gusta, como la anguila. Justamente encuentra otra forma de derrotarlos, pero sin la necesidad de acabar con sus vidas, rascándoles o jugar con las luces, cosas que unas bestias tan imparables como las leyendas cuentan no harían. Algo no cuadra. Por esos mismos descubrimientos, empieza a conseguir el reconocimiento del pueblo, pero no porque cambió lo que es dentro de él, sino porque logró encontrar el potencial en su conocimiento. Ver las cosas en otra perspectiva es lo que lo hace avanzar finalmente, destacando por su talento, y hasta su padre empieza a mirarlo. Pero antes de todo este reconocimiento, debe pasar por una última prueba. Este es el momento que define a Hippo. Está a punto de hacer algo que se considera imposible para todos los habitantes de Berk: convivir con un dragón, conectar con él y, aún más imposible, volar con uno. Esta escena, por usar términos más actuales, es el equivalente al salto de fe de Miles Morales. Este momento define a Hippo Abadejo. Están a punto de hacer la prueba definitiva para poder volar los dos juntos. Obviamente nuestro protagonista tiene mucho miedo de lo que puede ocurrir en este momento. Está nervioso y dudando constantemente sobre qué posiciones debe agarrar, haciendo chocar en algunas ocasiones a Chimuelo. Aún duda de lo que él es capaz, aunque la emoción de estar en un lugar que ningún vikingo pudo lograr le hace sentir libre. El cielo es una parte que se volverá bastante importante más adelante, porque ahí es donde realmente puede sentirse como él mismo, algo que solamente un dragón puede alcanzar y solamente puede experimentar con la ayuda de Chimuelo. Por eso mismo la película nos muestra esta emoción. Lo está consiguiendo con miedo, pero lo hace, y ahí es donde todo parece fallar por un momento. Se suelta de Chimuelo por el impulso en el aire, y las notas también. Parece que todo va a perderse. Su mente entra en un estado de trance, que lo más importante es volver a agarrarse a Chimuelo. Debe evitar la caída al vacío como dé lugar, pero no puede ver las notas para guiarse. Así que hace algo que nunca pudo: confiar en sí mismo, en su instinto, habilidades, y en lo que parecía imposible, lo logra. Esa emoción no es solamente por haber sobrevivido,
también es un reflejo de que el personaje ha crecido y que ha encontrado una amistad que tanto necesitaba, que no estaba en el pueblo de Berk, sino en los cielos, ahora teniendo un vínculo irrompible, su propia identidad como uno de los mejores guerreros del pueblo, pero no porque esté dispuesto a acabar con la amenaza de los dragones, sino porque ha encontrado la forma de acabar con la guerra, encontrando la paz entre las dos especies, porque el mejor guerrero no es quien busca desenfrenadamente la batalla, sino quien la evita. Así es como, sin darse cuenta, Hippo se volvió en algo que Berk nunca había visto, porque ha sido el primero de todos en cuestionar todos los ideales de la aldea, y llegó a la conclusión de que todo lo que se pensaba de los dragones está mal. Pero, ¿cómo puedes cambiar la historia de toda una generación? De todo un pueblo, de toda una civilización, para que se den cuenta de que los dragones no son las bestias salvajes y peligrosas que creemos. Eso es más difícil de lo que parece, y es en cierta manera imposible, considerando los necios que son las personas en este mundo. Pero el primer paso se da con una niña llamada Astrid. Ella es la guerrera imparable, la prodigio cazadragones, que todos quieren verla siendo la nueva líder. A comparación de Hippo, ella no duda en ningún momento en acabar con los dragones, y hasta tiene una misión aparte para redimir a su familia y su honor. Y por eso ella es la primera y más frustrada al ver que Hippo se está llevando todos los elogios, si antes de eso era el niño que no podía levantar ni un escudo. Y todo cobra sentido cuando ve a Hippo aparentemente traicionando todo lo que ha conocido y a su pueblo. Pero la misión de nuestro protagonista es la de demostrar que la cosa no es así, aunque no es que Chimuelo ayude mucho al inicio que digamos. Mientras avanza la escena, podemos ver cómo el vínculo entre ambos empieza a nacer. Astrid al inicio lo despreciaba y veía algo lamentable en el personaje, pero al pasar las películas y series, podemos ver que ella fue la primera en creer en su causa de un mundo que puede coexistir con los dragones, y con ello nació un genuino respeto por defender en lo que cree y cómo está dispuesta a demostrarlo sin importar lo que pase, aun cuando debe ocultar el mayor secreto para los dragones, que es la ubicación de su nido, y así traicionar toda la lucha de su padre y sus ancestros. Este no es el Hippo que vimos al inicio de la película. Ha cambiado y crecido muchísimo por la presencia de Chimuelo. En cierta forma podemos decir que este personaje es una parte de él. Es la libertad que le da a Chimuelo que le permite confiar en sí mismo. Sí que me estoy desviando un poco, pero considero que eso es importante para luego remarcar lo necesario que se volverá a estas circunstancias para Hippo y cómo aprenderá algo muy necesario. Astrid confía en él. Parece que las cosas no parecen tan imposibles como pensaría. Hay una probabilidad de que todas las personas puedan creer en lo que Hippo ahora defiende, que algo puede cambiar en la aldea, y el mejor momento es en el rodeo de dragones. Se le ha encomendado el derecho a acabar con su primer dragón, un honor para todos en la aldea. Hasta Stoico está emocionado porque parece que Hippo es finalmente esa bestia imparable que tanto había deseado, y hasta le dio un casco hecho con la pechera de su madre, para recordarla siempre. Todos estaban esperando que siguiera la tradición, que acabara con el dragón, pero no, eso no es lo que hará Hippo. Va a demostrarle a todos que están equivocados, y parece que sí hay un cambio, pero obviamente el pueblo y sobre todo su padre no lo acepta. ¿Cómo van a dejar vivir esas bestias salvajes que han acabado con cientos de ellos? Pero igualmente ellos han acabado con miles de ellos. Es una guerra y ciclo de violencia que solo trae más destrucción. El verdadero cambio se dará cuando la violencia no sea la solución. Y eso es más difícil que cualquier guerra. Algo que trascienda nuestra realidad también. Stoico no lo comprende. Este personaje es tan interesante como su hijo. Y es que, como dice su nombre, él es alguien que es muy difícil de hacer cambiar. Y a pesar de no querer la destrucción o hacerle daño a su hijo, no puede cambiar o no quiere estar de acuerdo con su misión de traer una era de paz con los dragones. ¿Cómo puedes cambiar toda una historia en tan poco tiempo? Es imposible, y por eso hasta empieza a negar su legado. Hippo ya no es su hijo, aunque le duele haberlo dicho, no puede parar ahora. Todo debe seguir como antes y deben darle fin a esta guerra. Y con ello nuestro protagonista lo pierde todo. El respeto que se estaba ganando, el cariño de su padre y hasta su mejor amigo. Se lamenta porque no pudo matarlo, así todo hubiera sido mejor para él, pero no lo hizo. En sus ojos fue un cobarde por no seguir la tradición de 300 años. Todos hubieran acabado con el dragón, pero él fue el primero en montar uno. Un pequeño inicio puede generar grandes cambios, y pues ¿quién va a dirigirlo? Reclutando a sus nuevos compañeros de aventuras, que antes lo despreciaban y veían como menos, ahora ven algo único en Hippo, y crea a los primeros jinetes de dragones, los niños del mañana que pueden guiar un mundo nuevo con los reptiles enormes. Por eso todos se sorprenden al ver este cambio.
que al ver la unión con los dragones para derrotar al enemigo en común que inició todo este conflicto, notan que la verdadera pelea no tiene que ver con una especie en específico. Su padre admite su error, y eso es algo que Hippo agradece, no por algo de ego o superioridad, sino que fue porque su padre reconoció sus méritos, por lo que es y no por lo que quería imponer, y hasta está orgulloso de que Hippo sea su hijo. La aldea ha cambiado para siempre. Toda la batalla final ocurre, y obvio que nuestro protagonista gana, pero el sacrificio fue tan grande que benefició a varios, ya que Stoico finalmente acepta que los dragones no eran tan malos como él creía, y hasta le agradeció a Chimuelo por salvar a su hijo, o bueno, casi todo de él. Pasan las semanas, Hippo aparece vivo, pero no como antes, y quitarle la pierna al protagonista es algo que hasta el día de hoy me sorprende por arriesgarse a algo así, pero le doy mucho más valor por lo que significa en la conexión de Hippo con Chimuelo. Ambos han perdido una parte de su cuerpo, lo que podría limitarlos y sentirse más encerrados que nunca, pero ahora su conexión llegó a otro nivel, donde juntos pueden ir a lugares que no habían imaginado, y eso me encanta. Ahora ve que la aldea no solo puede coexistir en paz con los dragones, ahora también el pueblo lo quiere tal y como es, solo necesitaban un poco de eso. Todo Hippo ahora podrá tener aventuras tan asombrosas como él siempre hubiera querido. Y no solo fue porque Chimuelo llegó a su vida, fue porque este lo ayudó a sacar todo su potencial, para que confiara en sí mismo y darse cuenta que no necesitaba ser como los demás en la aldea, solo ser firme en lo que él cree, porque eso lo trajo hasta donde está. Y eso es lo más importante del personaje de Hippo Abadejo. Pero no crean que su historia de crecimiento ha terminado hasta aquí, aún hay mucho más por explorar. Han pasado 5 años, el pueblo de Berk ha cambiado de muchas formas. No solo ya aceptan que los dragones pueden convivir con los humanos, sino que ahora han adaptado la aldea de Berk a sus necesidades. Tienen comedores, planes de emergencia contra alguna situación con los dragones, establos, centros de lavabos y, como no, las carreras de dragones. Berk ya no es lo mismo, pero ¿qué hay de Hippo? Él ha cambiado muchísimo. Se ha vuelto en el amo de los dragones para el pueblo de Berk, donde parece que nadie lo puede igualar con el dominio de estas bestias y el vuelo con su mejor amigo. De hecho, por eso me encanta este inicio, y es el mejor de una película animada, y eso nadie me lo va a quitar, porque nos demuestra el estado del personaje, que sigue disfrutando de volar como nunca con Chimuelo, y hasta ha logrado crear un objeto para imitar su estilo de vuelo, que refuerza su sentimiento de estar en el aire junto a estas bestias enormes. De hecho, por eso me quiero dar el tiempo para hablar de la canción. Where No One Goes nos dice su deseo de conocer lugares nunca antes vistos por ningún vikingo, un deseo de libertad acompañado con su mejor amigo. Esta habla de su deseo determinado por seguir adelante, de no aferrarse a las normas o las expectativas de los otros, solo quiere sentirse libre. Eso era cuestión que fue reforzada tras tener a Chimuelo. No quiere vivir de las expectativas o responsabilidades que vienen con su destino por ser el hijo del líder de la aldea, lo cual por más que intentó correr, ya lo alcanzaron. Ese mismo día en la mañana, su padre le dijo que se ha convertido en un gran hombre, en el orgullo de Berk y sobre todo en un digno sucesor del trono para ser jefe de la aldea, lo cual normalmente sería una noticia de felicidad y celebración para todos, así como dice Astrid. Pero para Hippo no es el caso. Hippo ha peleado constantemente con el cumplir con las expectativas que tenía su padre de él y todo el pueblo. Pero ahora se le encomendó una tarea titánica, donde todos querrán saber qué es lo que les espera ahora con un nuevo líder, que antes era el hazmerreír de la aldea. Y peor aún, después de venir de uno tan respetado como Stoico, el gran héroe de Berk. Por eso, en cierta forma, a la hora de querer seguir encontrando nuevos lugares como Axila Lamida, es una forma de escapar de todas sus responsabilidades que no quiere manejar. Cada metro o segundo lejos de la aldea es uno donde no debe enfrentar su destino como el nuevo líder. Eso le desconcierta a Astrid, que ella como guerrera le hubiera encantado recibir esa noticia, pero Hippo no es como ella, aún no sabe exactamente quién es. Está seguro que no es su padre por todo lo ocurrido, pero jamás conoció a su madre para descubrir su otro lado. En cierta forma siente que no tiene una identidad marcada. Al desconocer su origen, no puede saber de su futuro o cómo va a guiar a la aldea. Para un correcto crecimiento de los hijos, es necesario la presencia de los padres. Es cierto que Stoico en los flashbacks se ve comprensible con la situación de su hijo, pero también es cierto que igual se sentía presionado por el conflicto con los dragones, su pelea interna que tenía con ellos por la pérdida de su esposa y madre de Hippo. E igual que su hijo no estaba cumpliendo con los estándares de ser el hijo de Stoico el Vasto. Y eso al final causó fractura para el desarrollo de Hippo.
E igual la ausencia de Valka hizo que se sintiera incompleto y no tenía herramientas para resolver ciertas circunstancias de su vida. Pensarán que me estoy desviando un poco del tema, pero es importante remarcar cómo fue criado Hippo para saber qué es lo que lo acompleja en esta secuela. Astrid misma le dice que la respuesta no está fuera, sino dentro de él, algo que es más complicado para él comprender que cualquier otro mapa. Pero postergando la decisión de su futuro, él ahora debe enfrentar la nueva amenaza que parece ser Drago Mano Dura, que parece ser un jinete de dragones tan habilidoso como Hippo, que hasta su propio padre le tiene miedo a su presencia, tanto que le advierte del enorme peligro que es desafiar a alguien como Drago. Pero a Hippo no le importa. Él cree ser capaz de convencer a este nuevo villano, así como fue con su propio padre. Y eso es muy interesante, ya que demuestra sin darse cuenta cómo sería como jefe, intentando evitar el conflicto hasta el último momento si es que no es necesario, porque debe preocuparse en la enseñanza más importante que le puede dar Stoico: un jefe protege a los suyos. Y es por eso que este no está convencido en intentar hablar con Drago, y hasta le reclama por intentar evitar una guerra con alguien que quiere crear una. Aún más después de intentar engañar a Eret para conocer a Drago, pero aún así quiere intentarlo, tan estoico como el propio Stoico. Eso hace dudar a Eret, así como fue con Astrid. Parece que este novato que no quiere ser líder toma las decisiones más fuertes con la intención de no solamente impedir la guerra, sino demostrar una vez más que la paz entre dragones y humanos sí es posible. Pero necesita reflexionar y reorganizar su mente. Su prioridad es su pueblo, pero también su mejor amigo, porque no quiere que se lo quiten en ningún momento, porque como he dicho anteriormente, este le da tanta paz en su mundo lleno de expectativas. Y ahí es donde llega este ser tan misterioso, que parece tener tanta afinidad con los dragones como el propio Hippo, que por supuesto nosotros ya sabemos de quién se trata, pero para efectos del drama, vemos cómo Hippo demuestra una vez más sus habilidades con los dragones. Esos 5 años de convivencia con ellos le han ayudado muchísimo para comprender sus hábitos, e igual su naturaleza pacífica. Eso le sorprende a este ser misterioso, y que al ver esa marca tan reconocible, revela que es la madre de Hippo. Con su historia y pasado, todo empieza a tener sentido para nuestro protagonista. Entiende de dónde viene ese deseo de encontrar la paz entre las dos especies, de comprenderlas, y sobre todo, esa satisfacción de sentirse tan libre como un dragón al volar en el cielo. Es un montaje hermoso en el que finalmente empieza a sentirse completo, porque empieza a comprender su identidad y de dónde vino lo que lo hace tan feliz para sentirse como un dragón, tanto así que quiere imitar su vuelo. Todo un nuevo mundo se ha revelado para él, la posibilidad de encontrar lo que él cree que es finalmente uno consigo mismo, pensando que su verdadera identidad es encontrar tantas especies como sea posible, más lugares inexplorados, pero no es lo único que le preocupa. Comprende una parte importante de sí mismo que es su pasión y empatía por los dragones, pero no lo es todo para él, porque una responsabilidad aún debe ser atendida: Drago Mano Dura. Pero no voy a saltar esta parte tan hermosa donde parece que encontró otro lugar seguro con sus padres. Stoico se reencuentra con Valka y solamente le dice: estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Por un momento son una familia completa y feliz, lo que Hippo siempre había deseado, y parecía que se iban a ir juntos a Berk, mientras suena una de las canciones más hermosas de una película animada. Pero las cosas no son tan fáciles como a uno le gustaría. Drago ha atacado el refugio de los dragones, en parte porque Astrid y los demás lo apresuraron, y eso sí me da coraje. Eso es algo que se va a repetir en esta película y en la siguiente, pero es como estos villanos son en lo que se pudo convertir Hippo si se desviaba del camino del bien que tiene dentro de él. En este caso, Drago perdió a su aldea por culpa de los dragones, y peor aún, se llevaron a toda su familia. ¿Qué hubiera pasado si la guerra contra los dragones ya la hubiera perdido Berk, y con ello Stoico perdiera a toda su familia? Eso es Drago Mano Dura. Es lo que hubiera pasado si Stoico no solo perdiera a Valka, también a Hippo, y le declararía la guerra eterna a los dragones, porque nunca hubo alguien que lo guiara para perdonarlos. Es una de las tantas antítesis que tiene esta saga: el bien que representa encontrar la paz, contra el caos que quieren generar las demás personas, y las herramientas que ha usado es para poner todo lo que él conoce en su contra, hasta su mejor amigo, para demostrar un punto que no está en su control. A punto de dispararle, alguien se pone enfrente para evitar la tragedia, y ese fue su padre. Stoico pierde la vida. El legendario líder de la aldea, un gran guerrero, padre y amigo, se ha ido para siempre.
Hippo está dañado y afectado, tanto así que aleja a Chimuelo, y es que sabe que él no lo hizo a propósito, pero al final está en shock por su pérdida. Toda la paz, el mundo perfecto, la familia que tanto había deseado, su mejor amigo, se le fue arrebatado de un momento a otro. Siente que todo lo que es y lo que ha luchado ya no tiene sentido, porque le ha fallado la persona que le crió y confió en él para volverse en el nuevo líder de Berk. Ahora debe tomar la responsabilidad de su padre, pero ¿cómo volverse igual de grande, valiente, entregado que su padre? La cosa es que no debe ser así, y eso es lo más importante. Al descubrir realmente lo que es y lo que le fascina, que son los dragones, al igual que explorar y encontrar la paz con ellos, pero también debe aceptar ese lado de líder que heredó de su padre, que busca la seguridad de su pueblo. Así no solamente se va a convertir en un gran líder, que de por sí ya lo es al guiar a todos a volver a Berk o a intentar evitar una guerra, se va a convertir en un líder nunca antes visto en la aldea, que no va a guiar por ser el guerrero más fuerte o poderoso, sino porque es el único que puede unir a los dos mundos, y por eso mismo le pusieron un símbolo muy parecido a la runa Aegis, que significa protector, y que será para proteger a los suyos. Por eso me encanta cómo no se vale únicamente de la fuerza de su dragón para derrotar a Drago, también del lazo tan fuerte que ha generado con los dragones, porque así reconocen al verdadero alfa, Hippo y Chimuelo, que ven por la seguridad de sus compañeros y no solo por quién conquista más. Esta película demuestra cómo el fuerte vive hasta que el cobarde quiere. Hippo en esta secuela no solamente pasa de ser alguien que no puede avanzar por desconocer su pasado y propia identidad, las experiencias y descubrir internamente qué es lo que lo hace querer avanzar e igualmente liberar su verdadero ser, como el nuevo líder de la aldea, pero no como estoico, que es lo que lo preocupaba, sino que lo hará a su manera. Y es por eso que es el alfa definitivo de Berk. Esto es Berk, un pueblo para dragones, que demuestra que la convivencia con ellos es posible. Todo gracias al enorme esfuerzo que ha hecho su líder, Hippo. En su primer año, se ha concentrado en lograr su misión de unir a los dos mundos, cuando salva dragones de los cazadores y los trae a la isla, además de mejorar sus habilidades como amo de los dragones. Y eso ha hecho que descuide muchas necesidades de su pueblo. Hippo no es que haya sido el jefe más querido de todos, se ha equivocado en muchas ocasiones, por su deseo de unir los mundos, que hasta se sabe que el pueblo ha intentado golpear al chico por sus decisiones. No tenemos datos exactos de cuándo Estoico se volvió líder, pero dejarle la responsabilidad a un chico de 21 años de toda una aldea es bastante abrumador, y aún más cuando en su interior aún no confía en que el pueblo pueda resolver todo sin que haya interferencia de Chimuelo. La propia Valka le dice esto a sus amigos: deben dejar de depender mucho de sus dragones y deben darle más prioridad a su pueblo, o más aún, ya casarse con Astrid. Pero Hippo es necio con su misión, porque quiere conseguir esa utopía donde todos puedan vivir en paz, sin considerar que no todos piensan igual en su mundo. Tiene mucha fe que al haber convencido a su padre y todo Berk es posible con el resto del planeta, pero una nueva amenaza llega a la aldea, y es la más peligrosa que se pudo enfrentar. Grimmer no es un villano como ninguno visto en la franquicia. Él no quiere conquistar todos los pueblos o someter a todas las bestias. Él tiene una misión mucho más personal: acabar con todos los Furia Nocturnas. Y es porque su historia está directamente relacionada con esta especie. Él, cuando vio un Furia Nocturna durmiendo, lo acabó sin dudar. Eso le trajo todo el respeto de su aldea y decidió que ellos serían su presa ideal. Qué honor más grande para un vikingo que ser el encargado de acabar con la especie más peligrosa de dragones en el mundo. Si notarán las similitudes, este es el verdadero. ¿Qué hubiera pasado si Hippo acabara con Chimuelo? Todo lo que quería en un inicio lo hubiera conseguido tal como Grimmel lo tiene. Sin embargo, él no es como este villano. Lo interesante en el caso de la dualidad de Grimmel es que son las mismas personas, con las mismas debilidades y fortalezas, pero que solo una decisión cambió todo. Pero esa gloria sucia no fue lo que quería Hippo, y lo que en cierta forma hará que gane. Hippo encuentra la grandiosa idea de buscar el mundo oculto, una leyenda tan antigua que su padre le contaba cuando era niño, como una posibilidad de acabar con el conflicto contra los dragones de una vez por todas, porque mientras más intenten crear la paz con ellos, más enemigos se acercan a su pueblo. Es fuerte pensar esto, porque Hippo ha creído en estos 6 años que es posible vivir en armonía con los dragones, pero aún más aferrado está a este sueño por su mejor amigo. Mientras ese sueño siga vivo, su amistad con Chimuelo se mantendrá intacta,
y con ello su confianza en sí mismo. Pero por supuesto que todo cambia, y las cosas no siempre son como uno quisiera o esperase. En este caso, la llegada de la Furia Luminosa cambia por completo las necesidades de su mejor amigo. Aunque lo dice en un tono de broma, Hippo parece sentirse que ya no es suficiente para Chimuelo, que será reemplazado por esta nueva compañera. Y es que en cierta forma interrumpe con toda la dinámica que llevaban estos dos personajes por años. Es parecido a lo que está viviendo con las presiones de ya casarse con Astrid. Eso va a pasar y en el fondo quiere eso, pero eso significa un cambio por completo a lo que él quiere y lo que está viviendo, porque ahora su prioridad ya no sería solo su pueblo, también su nueva pareja y futuros herederos. Lo que está viviendo Chimuelo ahora con sus futuros hijos, el destino ya está marcado y ella está consciente de ese cambio, pero no quiere aceptarlo, porque aceptar que todo va a cambiar, que debe tomar más en serio su pueblo, su relación y las necesidades de su amigo, lleva a la conclusión de que la convivencia con los dragones no es posible en este momento y significa alejarse de Chimuelo, el primero que hizo que se sintiera bien consigo mismo. Y además que sacar el potencial que nunca reconoció y nadie en la aldea lo hacía, hasta con una conexión que traspasa lo espiritual. También en lo físico. Es muy difícil dejar ir algo, y creo que a muchos nos cuesta aceptar eso, porque queremos que la vida sea como lo deseamos, y no es tan fácil como pensamos. Encontrando el nuevo Berk después de su caída por la Furia Luminosa, el cuestionamiento de las decisiones de Hippo se vuelven más fuertes. Su propia madre, que había intentado cumplir ese sueño cuando él era un niño, no pudo concretarlo, porque las personas codiciosas o malvadas van a existir, y eso impide ese mundo y coexistencia que quiere crear Hippo con los dragones. Su futuro perfecto se está volviendo en una fantasía lejana, para todos excepto Hippo, siguiendo aferrándose al sueño o pequeña posibilidad de que el mundo oculto existe, y con ello todo vaya mejor. Pero en esta aventura solo han habido problemas, que lo han orillado a perder muchas cosas como su padre o Berk, aunque siendo justos también le ha dado muchas cosas buenas, como encontrar su propia identidad como jefe de la aldea, conseguir una relación tan hermosa con Astrid o reencontrarse con su madre. Todo tiene cosas buenas y malas, y en este caso conocer a Chimuelo tuvo ambas, pero a pesar de todo, tiene que aprender a soltar a su amigo, ya no depender de él para encontrar su crecimiento personal, y poco a poco lo va a hacer, y es por eso que es el momento para darle otra versión de esta cola a prueba de fuego, que apareció por primera vez en el especial del regalo de la Furia Nocturna, para que pueda volar libremente con la Furia Luminosa, y con ello hacer que se una a ellos. Todos parecen entender la situación, excepto Hippo. Está realizando acciones buenas, pero con motivaciones que no terminan de cuajar. Al darle la cola significa de manera indirecta liberarlo, y no tener las ataduras de Hippo que la Furia Nocturna ya liberó. Pero este líder primerizo aún no lo hace, por eso se siente en cierta manera que le falta algo. Sin Chimuelo, Hippo no es Hippo, lo cual no es para nada cierto. Él es mucho más de lo que son Kono sin su dragón, pero eso deberá descubrirlo tarde o temprano en esta aventura. Y sobre todo cuando la amenaza de Grimmel está tan latente. Cayó directo en su trampa y capturaron a Brutilda. Debe saber cómo actuaría un jefe en estas circunstancias. Kono sin dragones debe resolverlo, pero no cree ser capaz de ello, porque cree que así es la tradición, y sin Chimuelo siente que no es nada, lo cual está equivocado porque ha conocido tanta gente que lo puede apoyar, como lo es Astrid, que confía plenamente en él y sus locuras. Hippo se ha ganado el respeto de todos, menos de sí mismo, y es cuando se dará cuenta ahora de la situación, porque entrando al mundo oculto y viendo cómo Chimuelo es feliz con su nueva pareja, Hippo empieza a entender que la felicidad de su amigo no se encuentra a su lado, y de alguna manera lo está perdiendo, pero eso es normal. Su propio padre le dio la lección más importante en este caso: con el amor viene la pérdida. Es parte del trato, pero siempre vale la pena. Sentir tanto por alguien significa que también puede llegar a doler tanto. Pero eso no quiere decir que no vale la pena arriesgarse, porque los recuerdos, enseñanzas o crecimiento personal siempre va a estar con nosotros. Y eso es lo que Hippo se está dando cuenta, que ese dolor va a pasar, pero es normal, que igualmente no va a estar solo tras esa pérdida, porque ha conseguido mucho en sus aventuras con Chimuelo, que aún habrá varias por hacer sin él, y por eso mismo ya se siente dispuesto a dejarlo ir, aunque con mucho miedo porque cree que aún lo necesita y no está completo sin él. Pero al Grimmer llevárselo junto a todos los dragones, se siente más derrotado que nunca. Cree que jamás podrá hacer algo sin su dragón, y es cuando las palabras de la primera persona que confió en él salen a la luz. Todo lo que vivió y aprendió, si bien salieron a partir de conocer a Chimuelo, siempre estuvieron ahí. Solamente el dragón fue el que encendió su flama interior,
porque convencer a su padre de dejar el conflicto con los dragones no fue por chimuelo, tampoco la creación de todas sus herramientas o el Berk utópico que tanto quería. Todo salió de sí mismo. Ahí es cuando su verdadero yo hace acto de presencia para resolver el conflicto sin nada de dragones, solo con lo que ha aprendido en todos sus años de experiencia. Y vaya que lo consigue, porque aunque suene broma, ahí está el material para esposo que tanto decía Brutasio. Alguien que confía en su instinto y habilidades. Vaya que es material para uno. Pero no es lo único que lo vuelve en alguien digno de esposo. Ahora su equipo ha crecido como nunca. Ya nadie depende de los dragones. Ahora ellos luchan solos para salvarlos, demostrando que la nueva generación de Berk es capaz de defenderse sin la necesidad de estos seres majestuosos. Y así la batalla se pone cada vez más intensa. Hippo ha demostrado que puede defenderse y luchar por quien quiere sin chimuelo. Y aún mejor porque tendrá su equipo y pareja de toda la vida a su lado. De hecho, algo interesante y creo que no se habla mucho, se va separando poco a poco de sus cosas que lo relacionan a los dragones. Primero su espada de fuego y gas de Cremagerus lo tira. Después sus alas que creó para volar como los dragones son destruidas, al igual que su casco. Y por último su prótesis, diseñada para el vuelo con chimuelo, también la libera. Ha dejado todo lo que lo hace querer ser como un dragón, y ahora es Hippo. Y así es como también está decidido a sacrificar su vida para salvar a su mejor amigo. Ya no es el amo de dragones, es Hippo Horrendo Abadejo III, el líder del nuevo Berk. Y con esa seguridad de que su gente estará a salvo porque confía en lo que él puede hacer ahora como jefe, libera a los dragones. Ellos ya pueden defenderse por sí mismos, y además el mundo no está listo para tener estos seres tan majestuosos de su lado. Lo dije al inicio del video, una guerra de más de 300 años no se puede cambiar en solamente 6. Pasará un buen rato para que el mundo viva en paz con los dragones, y así como inició esta amistad con la mano que cambió todo, los mejores amigos se separan. Cada uno va en su propio camino, protegiendo a los suyos y cuidando sus vínculos más preciados como sus parejas y ahora hijos. Al principio esto sería un final triste porque parece que la misión de Hippo ha fallado, pero la esperanza no se va a perder porque los berkianos saben la verdad, que esto es posible. La paz entre las dos especies puede suceder. Solo falta esperar a que todos los demás se den cuenta de ello. Pero mientras el secreto se va a mantener con la gente del primer pueblo que se dio cuenta de la verdad. Y así ellos volverán. La leyenda del amo de dragones va a trascender más allá de su vida. Sino sus enseñanzas son las que seguirán en su descendencia. Y la gente que busque la paz con todos los demás. Con él nos damos cuenta que esto puede ser posible. Hippo Abadejo es un personaje único. De alguna manera yo siempre me sentí conectado a su personaje y sus necesidades. Vi la primera película cuando tenía solamente 5 años y cada vez que veo los ojos de Hippo me veo a mí mismo, como alguien que siempre quiso encontrar su lugar en el mundo, sentirse libre y también queriendo aprender de todos sus errores y buscando la forma de ser su mejor versión para sí mismo y quienes lo rodean. Justo cuando estaba escribiendo este video me di cuenta de lo mucho que sus historias me han pegado y que en cierta forma siempre he querido ser un dragón como Hippo. Pero me di cuenta recientemente que puedo ser bueno, solamente siendo yo. Y en mi cumpleaños 21, que será el día en el que suba este video, y que tendré la misma edad que Hippo al completar su arco de crecimiento, y cuando encontró su camino, creo que voy a cambiar unas cosas de mi vida. Y quiero dejar este mensaje para mí y para quien está viendo el video. Tu alma tiene una chispa que está a punto de convertirse en fuego. Tienes el corazón de un guerrero y el alma de un dragón. Solamente tú puedes hacer que tu mundo cambie y mejore para siempre. Solo debes dejar que salga y arda su fuego tanto como el de un dragón. Y así lograrás ir a donde nadie más lo ha hecho. Porque todos hemos sido Hippo, buscando nuestro lugar en el mundo, queriendo cumplir las expectativas de los demás. Pero solo debemos cumplir las nuestras y vivir plenamente volando como un dragón con nuestro propio ser. Y entonces, ¿qué dices, amigo? ¿Seguimos adelante?